Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por haber asistido y acompañarnos en esta presentación, pese al día. Realmente es un día inundatorio, pero los fieles de la poesía están acá en torno a esta mesa para celebrar una vez más la publicación de una antología de nuestro riñón poético, de nuestro mejor riñón poético. Lamentamos mucho que tanta gente que tenía proyectado venir con este diluvio no ha podido acercarse, por eso decíamos que tendríamos que empezar entonando el Salmo Pluvial de Lugones como para acompañar la realidad de marco que tenemos hoy. Para que ustedes estén advertidos y puedan retirarse en el momento oportuno que les parezca, primero hablo yo, que es lo más conveniente para que nadie se retire todavía. Después va a hablar el señor presidente de la Fundación, después el antólogo y finalmente nuestros dos artistas van a leer poemas de esta antología. Este es el esquema con que vamos a trabajar en esta tarde. En principio, la Academia, quiero agradecer a que hayan elegido la Academia, tanto la Fundación como Requeni, la Academia para dar marco a esta presentación, porque para nosotros es un lujo esta posibilidad. Habitualmente se dice mucho que la Academia está vinculada a la lingüística y a los estudios de la filología y demás, y poco a la poesía y a la literatura. Eso técnicamente se llama macana, porque es así. Más de la mitad de nuestros académicos son escritores. Ahí tenemos una muestra, ¿cierto? Y este salón se llama Leopoldo Lugones. La sala de enfrente se llama Enrique Banch. La del otro lado, Rafael Alberto Arrieta. El salón de lectura se llama Jorge Luis Borges. Si estos no son poetas, los poetas ¿dónde están? Para decirlo con una frase de cabildo abierto, ¿no? De modo que parece exagerada esta idea, y para ratificar más la falsedad de esta idea es que hemos aceptado con mucho gusto el que sea la Academia el marco de presentación de esta antología. En primer lugar, celebremos, este es un verbo que hay que utilizar en forma positiva, el proyecto de la Fundación Sales, que a través de las ediciones Papiro ha hecho todo un diseño de un panorama de la poesía argentina contemporánea, en un plan que yo lo veo como inteligentemente abierto. ¿Y por qué? Porque tiene extensiones en las cuales se puede ir implicando, eslabonando otras realidades. Esto me parece que es interesante porque no es un plan cerrado. Yo veo, o ellos han anunciado, mejor dicho, que hay 3 líneas acá, de las que vamos a hablar brevemente, aunque, como dice el dicho latino, los libritos tienen su destino, hablen sua fates liberi, siempre hay que poner una frase de latín que aparece en la luz página rosada, que puede consultarlas allí, como para dar idea de que somos académicos. La primera línea es la poesía renovadora, de la cual ya se ha publicado una primera entrega, hecha por un avesado antólogo como es Osvaldo Baragini. Es un hombre que tiene una larga trayectoria como antólogo, nos ha ofrecido varias a través de su vida. Y promete un segundo volumen, de modo que tenemos una primera línea que es esta. La segunda línea es la que se inicia hoy con poesía tradicional, que se inicia con el aporte de Antonio Requeni, y la tercera línea es la poesía del interior, que yo sugeriría que cada vez que escriban la palabra le escriban con mayúsculas, porque si no interior parece que fue una poesía de los sentimientos, ¿no? En cambio, cuando ponemos una mayúscula en el interior estamos hablando geográficamente del país, más Buenos Aires además, ¿no? Pero del país, básicamente. Entonces, va a tener también 2 tomos esta colecta, de modo que por ahora va muy pareja la administración de la presidencia, asignando 2 tomos a cada una de estas 3 líneas. Van a solaparse las líneas, inevitablemente, voy a poner el reloj porque si no después Requeni me empieza a golpear por debajo de la mesa, ustedes no ven esto, pero ocurre siempre. Se van a solapar. Él en el prólogo ya dice que Baragini incorporó a Olga Orozco y a Molinari, que les hubiera gustado a él incorporarlo. Y él incorporó a Castilla, que es del interior y que le gustaría al antólogo de la poesía del interior. De modo que esto no está mal, al contrario, es una especie de eslabonamiento, de concatenación de las 3 obras. De modo que no se queje Requeni por le ganaron de mano, esa es la cuestión. El que da primero da 2 veces.
Lo segundo que queríamos decir es hacer algunas consideraciones acerca de la edición misma de estas dos entregas que llevamos conocidas hasta ahora, que me parece que son aciertos editoriales importantes. En primer lugar, a la iniquidad del espacio, ellos dicen siempre esto las reseñas de las antologías, la iniquidad del espacio que es limitativa, voluntariamente le han sumado una segunda limitación, que es reducir a 25 poetas, o sea, lo que llamaría Fernández Moreno uno de los cuatro pétalos que tiene el trébol del siglo, ¿no? De los 100 años. Bueno, también 25 poemas en cada uno de los casos, lo que da una contención mayor, una fuerza para la selección más fuerte todavía. A esto además tenemos que sumarle el hecho de que sea un libro breve, el tamaño del libro. Yo me fijo en todas estas cosas porque todo incide después de los lectores. Este es un libro amigable. Amigable es un adjetivo que es el único adjetivo humano que ha inventado la electrónica para aplicar a la relación que tenemos con esos aparatos. Bueno, ahora se lo quitamos a la electrónica y lo aplicamos acá. Es un libro, no llega a ser bolsillable como una colección que tenemos nosotros, que para bolsillo, salvo bolsillo de payaso, ¿verdad? Un poco grande. Pero es un libro amigable. ¿Por qué? Porque es grato llevarlo, es un libro portátil, son esos que uno quisiera llevar a todas partes para sentarse, como decían, segunda cita en latín, in ángulo cum libelo, en un ángulo con un librito a leer. Esa es la satisfacción. La gente que uno está leyendo en algún lugar perdido y se acerca, está aburrido, dice, le voy a dar y le da conversación. No, usted me lo pregunto, ¿no? Y le da conversación. Se sienten obligados a... Bueno, en este caso no van a entender nunca que este tipo de libritos a nosotros nos da una gratificación muy particular. También quería decir que frente a esta antología breve y acotada, hace poco hemos tenido una antología de 600 páginas. Es una antología para ejercicio físico, indudablemente. Es una antología documental. Está bien hecha, pero no tiene la atracción cordial que tiene una antología abarcable como esta. Por eso creo que está muy bien que hayan tomado este tamaño. Siguiendo lo físico, siempre vamos de lo físico al interior, la tipografía que han elegido es nítida, es una tipografía muy despejada, pues es grata de leer. Uno cursa rápidamente los versos, se va, como ya Lugones, aquello, fluya como estas aguas frente al río de la Plata en nuestros versos, y fluya el lector en su lectura en los versos que están presentados con esta excelente tipografía. Como soy argentino, voy a opinar sobre cosas que no me han preguntado, de modo que hay dos cosas que quisiera decir respecto a esta edición. Primero, yo le sugeriría a la dirección que suprima las mayúsculas versales. Él lo hace habitualmente en su poema, pero no en todas las ediciones se ha respetado esto, suprimir las mayúsculas versales, que son innecesarias, sobre todo cuando no tienen un sentido designativo particular. Eso me parece que es importante. Y segundo, todo esto es elemental, ¿verdad? Que escribamos en cursiva itálica, como quiere usted, nunca bastardeada, nunca bastardilla, el título de los libros, y los poemas dejarlos entrecomillados. Esto es para que estemos dentro de una convención general, y si a usted resulta esto impertinente que estoy diciendo, está indicando que yo he leído con prolijidad el libro. Esto es lo primero que hay que reconocer, que eso me valga. Esta colección, además, me parece de cordial, como decía, una propuesta interesante. Yo le agregaría, siempre dentro de la impertinencia que me caracteriza, una sugerencia. Una sugerencia que yo ya la aproveché, aunque no la pensaron, yo la aproveché. En algunos de los textos, pues lo que hice fue escribir en la página en blanco el poema que no estaba y que me hubiera gustado que estuviera. Coincido tanto con el autor de la antología que me molesta cuando no puso algo que a mí me gustaba. Entonces, ahí copio el poema entero para completar la antología que él nos regaló. Esto no lo aprendí yo del mero uso, lo aprendí de Fernández Moreno cuando César hizo la antología, si fue muy largo me dice, la antología de su padre, 100 poemas escogidos de Fernández Moreno, publicó 99 y la última página en blanco para que el lector pudiera elegir. De modo que usted eligió, indudablemente, excelentes sonetos de Roberto Ledesma, ¿no? Posiblemente tomados directamente de La Llama, Y yo le agregué este otro,
me parece que usted lo hubiera, si le hubieran dado más espacio, lo hubiera incorporado. En la segunda edición. En la segunda edición, el sueño es un hermano de la muerte que los cansados párpados me baja. Sopla mi mente demasiado fuerte y me arroja una sombra, una mortaja. Al cuerpo educa en el estarse inerte que conviene al tamaño de la caja. Y el alma, que no deja que despierte, en su sueño de olvido se aventaja. Y una vez, como estaba decidido, hasta este lecho en que he dormido tanto, vendrá la otra con el mismo olvido. Y cegará también a todo encanto los ojos que hace tiempo han aprendido a cerrarse sin lágrimas ni llanto. Esta es mi contribución a la segunda edición. Bien, y lo mismo he hecho con Banks y con otros autores, tomando esta libertad que no me ha sido consultada. Acá podía agregar otros más, pero no tiene sentido. Esta es una colección que va a gavillar poetas contemporáneos. Está bien. Lo que no quisiera que en ningún momento se diga que esta poesía es contemporánea. Sería un error, sería una tautología. Toda poesía es contemporánea del lector que la cursa. Por eso decía Rapin que una poesía es clásica porque tiene una perennidad, una lozanía permanente. De modo que hablar de autores contemporáneos sí, porque somos seres finitos, algunos no tanto, ¿verdad? Más grosso. Pero la poesía es siempre contemporánea, porque eso es válida, por eso la seguimos leyendo. Por eso frecuentamos a poetas de otros siglos, gracias a esta posibilidad de contemporaneidad que la poesía tiene. De modo que no seamos pronásticos, otra presencia académica que hay que utilizar, en la designación de esta poesía como contemporánea. Es poesía y a otra cosa. Me comentaba el presidente de la Fundación que estaba sorprendido porque ha tenido esta selección una acogida muy grande y le parecía a él que después de escuchar tantas veces la idea de que la gente no lee poesía no iba a tener eco. Sin embargo, este hombre se está enriqueciendo con la poesía. Esta es la realidad. Ya posiblemente después de publicar estos libros de viaje en Miami, como sugiere el gobierno, para hacerse cargo de otros ámbitos. Es un error pensar que la gente no lee poesía. Es al revés. Los hombres no son gente porque no leen poesía. Esta es la realidad del planteo que hay que hacer. Y ha demostrado esta publicación que ha vendido muchos ejemplares. Recuerda que el primer libro de poemas de Ricardo Guiraldes agotó 6 ejemplares y con el resto rellenó un pozo en la instancia que tenía, un pozo de agua, porque no podía venderlo. Lugones vendía 15 ejemplares. El presidente está vendiendo más de 300 ejemplares. Está bien y es sorpresivo para todos, sin duda. ¿De dónde proviene esta idea, que es cierta, de que la gente no lee poesía? De las universidades. Las universidades han tenido uno de los pecados mayores, que es de ir dejando, salvo la poesía española, la poesía argentina sobre todo la han dejado de lado, hispanoamericana de lado, digo en general. Usted toma todo el recorrido, los programas de literatura contemporánea de toda Argentina. Cuando yo daba clase en La Plata, me daba cuenta que éramos 5 entre todas las universidades que nos dedicábamos a la poesía, el resto no. La literatura es la narrativa, y entonces se excluía por completo esto. A esto que le sumamos la exclusión, digamos, de los comentarios de texto, que eran 2 materias que teníamos nosotros en nuestra facultad, y en todas las facultades había, que a usted le hacían gustar, le iban dando, como dicen los españoles, le iban dando boca, haciendo gustar un poquito de aquello, explicándoselo, aquello que hacía tan magníficamente quien fuera nuestro presidente de la Academia Batisteza, comentando un texto. Ya se enganchaba con esto y después se buscaba más, iba por más, ¿cierto? No por todo, pero sí por más, que es lo importante. Entonces, ¿en qué estamos? En que la universidad ha frustrado la formación de los profesores capaces de motivar la poesía. Y se hace una cadena desgraciada hacia abajo. Lo digo con mucha experiencia, lo digo como presidente de la Academia Nacional de Educación, lo tenemos más que comprobado. El profesor va a dar clase a las maestras, profesor universitario. Como no tiene capacitación para la poesía, no ha sido preparado para esta, ni tiene la menor idea de cómo desarrollar un poema, no lo da. Y la maestra entonces no recibe esto. Y cuando pasa la maestra a los chicos, la falta de la poesía se sigue encadenando hacia abajo. O si no, termina lo peor. Estamos viendo manuales actualmente de enseñanza de primaria donde
los textos poéticos son realmente lamentables, porque son de los amigos del editor, o de los amigos de las maestras que han preparado el material, o los del pueblo que recortan a veces, como a veces se motivaba de un diario del pueblo, un poema, pero no tenemos tiempo para estarle dando a los muchachos mamarruchadas. Tenemos que darle carne carne y más corazón de león con textos como estos. Y hay que remangarse. Y hoy hablamos de Banch con Requeni. Banch fue un hombre que destinó muchísimo tiempo de su vida a dirigir y a escribir la mitad de la página para niños de la prensa. Y ahí había poesías infantiles que él componía y poesías infantiles que él traducía a otras lenguas para que el chico desde chico, ¿cierto?, dejara la teta y entrara en la ubre poética, para decirlo así. Esto se ha dejado de lado. Lamentablemente es una dificultad grande. ¿Cómo podemos empezar? Y bueno, la editorial podría basarse publicando un libro en los poemas que están acá ya comentados. Por ejemplo, ¿no? De ahí me sale el maestrito, te disculpen, ¿no? Pero Enrique Banch, él empezó alfabéticamente con Enrique Banch, pero él hubiera comenzado igual con Enrique Banch, porque lo tiene en la secreta cámara de Core, como decía Dana. Muy bien. Primer poema, entra Aurora en el jardín despierta, ahí dice no. Segundo, casi Soldado, les comento, en memoria 50 poemas de Enrique Banch, que era cuando chico. Bueno, segundo poema, el 60, hospitalario y fiel en su reflejo, donde hacer apariencia se acostumbra el material vivir, está el espejo, como un claro luna en la penumbra. Y el 65, tornasolando el flanco a su sinuoso paso, va el tigre suave como un verso, y la ferocidad pule cual terso topacio el ojo seco y vigoroso. Y así sigue. Estos dos sonetos han sido comentados magníficamente por Eduardo González Lanuza en dos artículos que podrían ser la apertura de un libro que acompañara a otros ensayos y trabajos de interpretación poética a las selecciones de esta colección. Entonces completaríamos el circuito, no únicamente para el lector, sino para la enseñanza de la poesía. Sería, me parece, muy interesante el que entráramos en esta especie de contribución pedagógica. La antología de la primera línea mencionada, que es la poesía renovadora, es la poesía que tiende hacia verso libre, no hay nada más difícil que verso libre. Todavía los profesores siguen confundiendo verso libre con verso suelto, es imposible sacarlo del error. Lo veo permanentemente en las correcciones que tenemos que hacer. El versículo, que, como decía un autor argentino muy inteligente, no está mal llamado porque no es un pequeño verso, es un verso que se entiende a veces por 3 renglones, es un versoide en todo caso. Claudel hablaba de la sístole y la diástole del versículo, primera parte en expansión y segundo en la contracción. Esto es un versículo, no es fácil de hacer tampoco, pero todo esto que ha sido recogido por Managini en su primer tomo tiene, y quiero destacarlo, la presencia de 3 cofrades nuestros, Molinari, Guarros y Godino. De modo que los académicos también están en la innovación, también están en la renovación, no únicamente en lo tradicional, como podemos saber. La segunda línea, la línea que se llama de poesía tradicional, subtitulado Clásicos y Neoclásicos, con lindo apropiamiento del sustantivo neoclásico por parte de Requeni, contiene 25 poetas. Hay que aclarar que lo de tradicional acá no se refiere a la oralidad, sino a poetas como que cumple con aquello que decía Guillén, la forma como salvavidas, o el salvavidas de la forma, como es el verso completo de la forma, y efectivamente Requeni define a este esfuerzo por su fidelidad a las formas tradicionales del verso y al carácter de su poesía. Felicito a quienes han elegido a Requeni en primer lugar, antes de felicitar a Requeni por la elección que hizo, porque es una buena elección de un buen selector. Requeni es un hombre ecuánime en todo sentido, en el punto de vista estético y estético, no es un hombre banderizo, es un hombre que se mantiene con mucho equilibrio en todo. La selección que ha hecho es excelente y en ella no ha padecido alguna de las tentaciones del otro Antonio de San Antonio, de modo que en esto se ha beneficiado usted. Hace cita un solo poeta vivo en esta colección, que es Horacio Armani, que lamentemos que no está hoy presente, esperábamos que viniera, pero el día no lo ha ayudado posiblemente. Y quiero recordar los poetas académicos, mejor dicho, los académicos poetas, porque poetas académicos es chocante, ya es un poeta formulario, un poeta adocenado, un poeta embarado. No, aquellos tenemos académicos poetas, que él recogió en
en esta selección: Banch, Fernández, Borges, Calvetti, Estrella Gutiérrez, Fernández Moreno, González Lanuza, Matronardi, Roslo, Bocco Lescano. No está mal. Sobre 25 poetas, 11 han estado en esta casa. De modo que voy por los fueros de la casa. Sabemos elegir los integrantes. No somos lerdos en esto. Si bien es cierto que Requeni ha operado a propósito, empujado, movido por su gusto personal, a mí lo que me ha llamado la atención es cómo he coincidido en todo con él. Todo lo que tengo marcado aquí es lo que yo puedo, a partir, no voy a hacer esto, a partir del poema que aparece acá, recitarlo de memoria. Esta elección yo la hice cuando tenía 15, 18 años. Quiere decir que Requeni mantiene la juventud selectiva como la tuve yo en su momento, ¿no? Pero es interesante. ¿Por qué digo esto? Porque nunca hablo acá de poesía. Siempre hablo de diccionarios, hablo de léxico, presento gente y jamás tengo posibilidad de hablar de este mundo portátil que yo tengo, que aprendí cuando chico por disciplina, y hoy le mostraba la libretita en que copiaba la libra de la una de Banch, y que aprendí. Yo le diría que más de la mitad de los poemas que están acá yo los había elegido, de modo que la coincidencia con Requeni es ese, más allá de aquella autorización que me tomé de colocar 3 poemas que hubiera querido que estuvieran. Ha sido acertado elegirlo a Requeni como selector. Lo que no me gustó es que el propio autor de la antología se excluyera. Es un gesto de humildad, todos sabemos cómo es él, ¿no? En esto se ha marginado, pero yo me veo en la obligación de hacer una antología de Requeni, aunque no sea el indicado ni tenga contrato. De modo que voy a hacer una breve antología de Requeni para que se incorpore de alguna manera en la antología. Y como esto va a ser publicado en el boletín, va a quedar la selección hecha. Bien. La poesía. Temblorosa, disculpen, no voy a competir con ustedes, esto es presentar, digamos, un gorrión frente a zorzales, ¿verdad? Pero bueno, tengo que leerlo porque la selección la hice yo y te pasemos responsable. Temblorosa como una flor desnuda, te descubrí en la infancia. Simplemente un susurro, un aroma por la frente, una luz, una palabra ciega y muda. Como quien ama y con su amor se escuda en la monotonía de la gente, conmigo te llevé secretamente, sazón del sueño entre mi fe y mi duda. Fuiste el misterio y la belleza, todo lo que en tu nombre amé, y hoy es el modo de una nostalgia que a vivir me ayuda. Cuando abro un libro y vuelves temblorosa, susurro, luz, desnuda rosa, con Garcilaso, Rilke, Banch, Cernuda. El segundo poema es el Tomado Sonetas en el Parque, que la selección que él hizo en el vaso de agua lo subtituló como Un pájaro. Desde su frágil pecho un manantial se abre en cauces de luz por su garganta. Es el canto de un pájaro que canta en un parque vacío y otoñal. No se conmueve nadie, siempre igual el sueño de la piedra y de la planta. Ninguno oye el milagro que levanta su melodía inútil e inmortal. En Buenos Aires, la ciudad querida flota y es una gracia inadvertida la parábola ardiente de esa voz. ¿Es el canto de un pájaro? ¿Quién sabe? ¿Acaso no es el canto? Ni hay tal ave. Quizás nos habla en este instante Dios. Es tan renuente a hablar de Dios siempre, y no ha terminado acá, vamos por más, ¿cierto? Terminamos con esto, ¿no? Este es lo que dice la Escritura: de la abundancia del corazón habla la boca, y yo soy bocón y lector de la Escritura. Bien, Roma, amor, con este juego de palindromo que ha hecho, ¿cierto? Que tiene su significación. Perdón, sigue acá, ¿eh? Sí, por supuesto. No critique el editor que lo tiene enfrente y no lo va a convocar de nuevo. Roma, amor, yo palpé tu misterio aquella tarde de Roma junto a mármoles vetustos y abiertos como labios de una fuente. Tu palabra fue allí esa nota líquida que alzábase y caía resbalando entre murmullos y salpicaduras. Lo recuerdo, la luz se desnudaba detrás de las columnas, lentamente. Sonreía, sutil, la primavera, y era en la cruz el Cristo igual a una pálida mariposa con las alas pinchadas. Entonces, en el cuenco de mis manos, retuve unos instantes el prodigio, y vi en su fondo un titilar de estrellas,
Bebí, gozoso, tu secreta música. En la emoción de Roma, de unas calles vencidas de memorias y hermosura ante el cristal de eternidad del agua, yo rescaté la gracia de sentirme enamorado del amor, el huésped de unos viejos espacios donde flota ese ciego perfume que es el tiempo, la inmortal juventud de la poesía. Y después vamos a cumplir con el editor también, que ha elegido este poema como representativo de modo que es una coincidencia, El vaso de agua, con que cierra la antología así titulada. Cuando me acuesto desde que era niño, pongo a mi lado un vaso de agua. Al apagar la luz, si lo contemplo brillar en la penumbra, me imagino que el agua es otro nombre de mi madre, y estoy seguro de que, ya dormido, alumbrará el acuario de mis sueños. Sombra, misterio, música nocturna que bebo a lentos sorbos, o me bebe. ¿Eres tú quien me sueña en ese extraño país donde algún día nos veremos? Dormir, ¿es un ensayo de la muerte? Por las mañanas, cuando me recuerdo, muchas veces el vaso está vacío, y vuelvo, desganado a la rutina de calles y de rostros, mientras llega la oscuridad, el rito silencioso de llenar nuevamente el vaso de agua para ponerlo al lado de mis sueños y saber que allí estás, que me proteges, que hay algo puro en medio de la noche. Gracias por el tiempo.